Si es tan amable de acompañarme al segundo libro de Samuel, capítulo 2, volvemos a nuestro delicioso estudio, banquete espiritual allí. Y esta noche vamos a continuar en el capítulo 2 y quizás sea bueno comenzar con este pensamiento, diciéndole que los creyentes con mucha frecuencia nos equivocamos al pensar que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida será algo fácil. La verdad es que no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida tendrá muchas complicaciones. Esto es la verdad. Desde la perspectiva humana, humanamente hablando, hacer lo que Dios quiere o cumplir su voluntad no se cumple fácilmente, no se logra fácilmente, sino se logra difícilmente. Ese es el caso que nos vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 2, hasta el capítulo 4. La voluntad de Dios era que David llegara al trono de Israel, pero esa voluntad no sería nada fácil de cumplir. Dios no permitió que David llegara al trono fácil. De hecho, en capítulos 2 al 4 vamos a ver todas las trabas, dificultades y adversidades que David tuvo que cruzar para llegar hasta el trono donde Dios quería que estuviera. La voluntad de Dios era que él reinara, pero esa voluntad de Dios no se iba a cumplir ni fácil ni rápido. Recuerde que a este momento la condición de Israel no es buena. David llega a un momento, recuerde, Saúl ya ha muerto, el rey Saúl ya ha muerto, y ahora lo más natural es que el rey que Dios ha colocado y escogido, que es David, asuma el trono, asuma el reino. Pero el reino que recibe David, hermanos, es en muchas maneras deplorable. La condición de Israel era muy mala. Solamente piénselo. Según el primer libro, capítulo 31 de Samuel, nos dice que Israel había sido derrotado por los filisteos. La mayoría de los hombres valientes habían muerto. El rey había muerto, así que era un pueblo en derrota. La mayoría de los hombres importantes del ejército habían muerto, así que había pérdida de personas. Por si fuera poco, el rey Saúl había muerto, y no solo muerto, sino había sido avergonzado colgándolo su cuerpo de un muro entre los filisteos. El reino, en otras palabras, estaba caído, sin rey. Y además, los pocos que quedaban en Israel se oponían a David y seguían apoyando a Saúl. Imagínense, hermanos, ¿a qué tipo de reino llega David a querer reinar? A un reino que está completamente devastado, está caído, está en oposición, y por si fuera poco no lo quieren. Es como si a ti te quieren contratar para ser el presidente de una empresa y te dicen: mira, te ofrecemos ser el presidente de esta empresa. El anterior presidente lo mataron. La empresa está en quiebra. La mayoría de los empleados están muertos y los que quedan vivos no te quieren. Contratado, bienvenido a la empresa. Esa es la clase de reino que se encontró David cuando muere Saúl. Todo estaba en contra de él. Y es que cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Pero, atención, hermanos, esto que sigue es muy importante. Aunque cumplir la voluntad de Dios no es fácil, lo más interesante es que al mismo tiempo sí es fácil. Y dirás: pero ¿cómo, pastor, acabas de decir que no es fácil, es difícil? Sí, hermanos, pero al mismo tiempo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque David iba a reinar fácil, porque Dios lo iba a poner en el trono. Primero de Samuel 16 había dicho Dios: este es mi elegido, ese es a quien yo voy a poner en el trono. Le había dicho a Saúl: voy a poner a otro en el trono. Le había dicho al mismo Samuel: voy a poner al hijo de Isaí en el trono. Todo el reino sabía que Dios había escogido a David para poner en el trono. Así que Dios se iba a encargar de poner a David en el trono. En otras palabras, Dios estaba del lado de David. Dios apoyaba a David, y desde ese punto, hermanos, divinamente hablando, era fácil que David llegara al trono, porque Dios lo apoyaba, porque Dios estaba con él. Así que, hablando humanamente, sería difícil llegar al trono, pero hablando desde la perspectiva de Dios, sería fácil que David fuera puesto en el trono. Era fácil porque Dios lo había elegido, pero era difícil por el proceso que debía pasar y cruzar hasta llegar a sentarse en el trono.
O sea, hermanos, lo que quiero decir es que de forma resumida, el ascenso de David como rey al trono sería difícilmente fácil. Y ese es el título de nuestro estudio en esta noche. Difícilmente fácil. Y es lo que David va a enfrentar para situarse en el trono donde Dios le ha prometido, pero que no será nada fácil llegar ahí. Vamos a ver en capítulos 2, 3 y 4 esta verdad. Hoy, si el Señor quiere, vamos a ver la primera parte, abarcando capítulos 2:1 hasta el 3:1, y si Dios permite, la próxima ocasión abarcaremos hasta el capítulo 4. Y vamos a ver cómo el camino para que David llegara al trono fue difícilmente fácil. Ahora, esto nos hace pensar, ¿no cree que es así siempre la voluntad de Dios? Si yo te preguntara, a ver, ¿hacer la voluntad de Dios es fácil? ¿Tú qué dirías? Bueno, es fácil porque Él me ayuda, pero es difícil porque hay muchas batallas, muchas luchas, el pecado nos jala, las tentaciones, nuestra propia carne. ¿Te fijas? Siempre es así. Hacer la voluntad de Dios siempre es difícilmente fácil. Fácil porque Dios te ayuda, pero difícil porque hay muchas adversidades en el mundo, en nosotros mismos, en el ambiente, en nuestro derredor. Así es también en nuestra vida. Esta sección de 2 de Samuel 2 al 4 combate esa terrible y falsa idea de que si Dios quiere que hagas algo, entonces va a ser fácil y rápido. ¡Qué mentira! Las cosas de Dios no son fáciles ni rápido. De hecho, como vamos a ver, siempre son difícilmente fáciles. Aquí en capítulo 2 veremos dos acciones de Dios hacia David que te enseñan a esperar pacientemente en su voluntad. Aquí en 2 de Samuel 2, esta noche, veremos dos acciones de Dios sobre David que te enseñan a esperar pacientemente en su voluntad. No sería fácil llegar al trono, y aquí vamos a ver cómo Dios le enseña a David a esperar pacientemente en su voluntad. Dos acciones de Dios hacia David. Número 1, el Señor guió a David, versículos 1 al 7. Y número 2, el Señor fortaleció a David, versículos 2:8 hasta el 3:1. Dios guió a David y Dios fortaleció a David. Sí, hermanos, cumplir la voluntad de Dios no es fácil del todo, pero en ese proceso Dios va a hacer dos cosas: te va a guiar y te va a fortalecer. Es lo que hizo con David y es lo que les quiero exponer. Número 1, el Señor guió a David. Capítulo 2, versículos 1 al 7. El Señor guió a David. Mire por favor versículo 1 y comenzamos ahí la exposición del texto. Versículo 1. Después de esto, ¿qué es esto? Pausa ahí. ¿Qué es esto? Recuerden lo que ha sucedido antes. Hubo una guerra entre los filisteos e Israel. Saúl muere, David se entera, hace duelo, hace luto y manda que se enseñe una elegía o un canto de lamento para recordar a los valientes de Israel, pensando en Saúl y Jonatán. Después de eso, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Aquí tenemos que David consulta a Dios. Eso ya lo habíamos visto una ocasión en 1 de Samuel 30, cuando David consultó de si debía perseguir a los amalecitas para recuperar a su esposa y sus familias y todo eso. Aquí David vuelve a consultar a Dios y le pregunta: ¿subiré a alguna ciudad de Judá? Hermanos, esto me da tanto gozo leerlo con ustedes que me han acompañado los miércoles. ¿Saben qué significa esa pregunta de David? ¡Hey! Se acabaron las huidas, se acabó la persecución, ya no tienes que estarte escondiendo. 10 años había pasado David como una perdiz en el desierto, andando de aquí para allá y durmiendo en cuevas, y ahora por fin le pregunta a Dios: ¿puedo subir a una de las ciudades de Judá? O sea, ¿puedo mudarme por fin a un territorio de Israel verdadero y seguro? Y Dios le dice: sube. ¿A dónde? A Hebrón. Hermanos, no sabemos exactamente cómo consultó a Dios. Lo que sí sabemos fue la respuesta. Y Dios le dijo que sí y que fuera a Hebrón. Hebrón era un lugar de mucha historia.
Allí se había establecido hace muchos años Abraham, y ahí también había sido la heredad que le había tocado a Caleb, ese gran valiente hombre de fe. Y además Hebrón estaba metido en las montañas de Judá, y Hebrón era una ciudad alta. Ya saben, David le encantaba eso, estar en altura, sabía moverse en altura, sabía protegerse, y tanto le gustó que va a escoger más a futuro a Jerusalén, una ciudad asentada sobre un monte, como es Jerusalén, como una estrategia bélica. David pensaba en eso y le encantaban los lugares altos. Aquí, hermanos, tenemos a David consultando a Dios. Versículo 2, ¿qué hizo David? Ya Dios le dijo algo, pero ¿qué hizo él? Versículo 2, David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Aquí tenemos mencionadas dos esposas de David, la de llamada Abigail, ya la conocíamos, es la viuda de Nabal, recordarán esa historia en primer libro de Samuel, y dice que David subió allá, o sea, obedeció a Dios. Hermanos, aquí tenemos al David espiritual, consultando a Dios y obedeciendo a Dios. En otras palabras, Dios está guiando a David. David está pidiendo la guía del Señor y Dios se la está dando. Vean qué contraste tan grande, hermanos. ¿Se acuerdan que Saúl consultó a Dios allá en el capítulo 28 con la divina de Endor? Antes de ir con la divina de Endor, Saúl consultó a Jehová, ¿se acuerdan? Pero Jehová no le respondió nada. Qué contraste, vean esto, hermanos, vean, y hay una gran lección para nosotros. Tenemos a David consultando a Jehová al principio de su reinado, aquí. En cambio, Saúl consultando a Jehová al final de su reinado. Saúl consulta a Dios cuando tiene todas las consecuencias de su pecado encima. Y aquí David consulta a Dios cuando tiene toda la calzada abierta delante de sus ojos. Qué gran diferencia, ¿verdad? En otras palabras, David consultó a Dios temprano. Es como dice Proverbios 8:17, hablando la sabiduría: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. David está buscando a Dios temprano en su vida, no como Saúl, al final, ya cuando las consecuencias las tenía encima, ya cuando había destrozado el reino, ya cuando era una vida con un corazón duro. David está consultando a Dios al principio. Qué gran comparativa entre el duro Saúl, que ya murió, y el nuevo rey David. Aquí David está buscando la guía de Dios. Por eso, hermanos, aquí hay otra lección para nuestra vida. Déjame decírtelo de esta manera, por favor. Busca la guía de Dios antes de tomar tus propias decisiones. Aquí tienes a David. ¿A dónde subiré? Él no está diciendo, bueno, agárrense, vámonos, ¿a dónde? A donde yo quiera. Ya Dios me ha dado libertad. Vean cómo David está buscando la guía hasta en el más mínimo detalle. Señor, ¿subo? Sí, sube. ¿A dónde, Señor? A Hebrón. Tú dices, tú mandas. Por favor, hermanos, aprendan esta lección conmigo. No busques tus propias decisiones, sino busca la guía de Dios. Busca la guía de Dios primero y no tomes tus propias decisiones antes. A veces algunos han venido a mí, pastor, quiero compartirle esta decisión, tal. ¿Ya oraste por eso? No, pero pues la verdad es lo que voy a hacer. Bueno, pues ya, ¿para qué me dices? No estás pidiendo consejo, nada más me estás avisando, así que Dios te bendiga, ¿verdad? Hermanos, a veces así somos. Tomamos nuestras propias decisiones sin consultar la voluntad de Dios en su palabra. Aquí tenemos al espiritual David, no solamente consultando, sino obedeciendo. Él no hizo su voluntad, hizo la de Dios. En otras palabras, David aquí estaba orando como nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, hágase tu voluntad. Es lo que está realmente orando David. O como dice Santiago en su carta, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, porque David escuchó la voz de Dios en esta consulta y la obedeció. Que eso también es muy importante, iglesia. Si tú consultas a Dios, que hoy es solo por medio de su palabra, por favor, después de consultarlo, obedécelo. No te quedes nada más con, ya sé lo que Dios quiere, pero yo voy a hacer mi voluntad. Por favor, sé un hacedor de la palabra como aquí David, y ve cómo, aunque es difícilmente llegar al trono, Dios va a acompañarlo hasta ponerlo allí. Versículo 3, viene una mudanza muy grande. Versículo 3.
Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Todos se mudan a Hebrón. Según 1 Samuel 23:13, David tenía a cargo unos 600 hombres. A eso súmele sus familias, su esposa de cada uno o esposas, sus hijos. Esto debió haber sido otra vez una mudanza de 1,500 a 2,000 personas que se movieron de Ziclag a Hebrón. Algo difícil, hermanos. Eran unos 30 kilómetros, obviamente en dificultades en el camino, unos 3 días más o menos de camino con todo y sus chivas para moverse a donde Dios les estaba indicando. En el versículo 4 tenemos algo hermoso. Versículo 4, David está obedeciendo y Dios bendice. Versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hasta ahí, hermanos, pausa. Dice que vienen los de Judá, recuerden, Judá es una tribu de Israel, y ungen a David allí por rey. ¿Qué tenemos? La unción. Bueno, pero a David ya la habían ungido. Sí, 1 Samuel capítulo 16, el profeta Samuel, que era el encargado de ungir reyes, es el que había ungido también a David. Pero aquí los de Judá lo ungen. Esto fue, hermanos, una confirmación. Estuvo bien. Fue un acto de confirmar, ahora eres nuestro rey. Y los de Judá, ojo, hermanos, los de Judá, tribu de Judá, una de 12 tribus, solo una, lo unge como rey. Es decir, derrama aceite de oliva sobre su cabeza, demostrando que ahora él es su rey. Esta situación con la tribu de Judá se entiende por varias razones. En primera, ¿por qué lo ungieron los de Judá? Bueno, muy fácil. En primer lugar, porque David mismo era de la tribu de Judá, así que eran los de su misma tribu. Segundo, además de eso, lo que tenemos en 1 Samuel capítulo 30 es que cuando David ganó la batalla contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Envió dones, envió regalos a sus amigos en Judá, y a uno de los lugares donde envió regalos fue precisamente a Hebrón. Así que David ya había enviado dones, regalos del botín de sus enemigos, y estaba en buena relación, por así decirlo, con los de Hebrón. Así que eran su tribu, eran amigos. Y en tercer lugar, lo más probable es que su esposa Abigail, la familia de su esposa, controlaba gran parte de ese territorio porque quedaba muy cerca de donde ella había vivido antes. Así que todo señala a que era un buen territorio para David para comenzar su reinado. Sin embargo, hermanos, noten eso. Solo la tribu de Judá lo está ungiendo. ¿Por qué sobre una tribu nada más? ¿Dónde están las demás? ¿Qué pasó con las otras 11? Bueno, como vamos a ver en el texto, las otras 11 tribus no lo aceptaban a David como el rey verdadero y legítimo. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Por eso fue difícilmente fácil para David llegar al trono. Versículo 4, otra vez, hermanos, vean, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Vean lo siguiente, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Recuerdan que así pasó en el último capítulo del primer libro. Los de Jabes honraron el cuerpo de Saúl, lo descolgaron de allá de los filisteos y lo quemaron y luego lo enterraron. Le dan aviso a David. Y vean, hermanos, lo que hace David, versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia del hebreo, este amor fiel, Gesed, con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Vean lo que está haciendo David, hermanos. David les está diciendo, compañeros de Jabes de Galaad, gracias, benditos sean por haber hecho misericordia con vuestro Señor. Vean el cuidado que David está teniendo en sus palabras. En vez de decir, maten a esos de Jabes de Galaad por enterrar a mi enemigo, David ha perdonado, hermanos, ¿recuerdan? David ha tenido un corazón perdonador. Aquí con estas palabras, y realmente es una bendición, ¿lo vio? Versículo 5, benditos seáis vosotros de Jehová. Esa es una bendición que David está invocando sobre los de Jabes, y eso confirma que David no tenía nada en contra de Saúl. Esa bendición confirma que David respetaba a Saúl y que ahora respetaba la memoria de Saúl. Dejen claro incluso a los de Jabes de Galaad que los de Jabes de Galaad eran de la tribu de Saúl.
¿Puedes notar aquí también los asuntos políticos, hermanos? David como alguien de la tribu de Judá, hablándole bien a alguien de la tribu de Benjamín, Jabes de Galad, hablándoles de su señor, Saúl. David está siendo muy prudente en sus palabras. David está siendo muy sabio en sus palabras. Versículo 6 incluso les da una promesa. Versículo 6, ahora pues Jehová haga con vosotros otra vez misericordia y verdad, y yo también, aquí está la promesa, os haré bien por esto que habéis hecho. Vean cómo David mismo les promete que los va a tratar bien por su misericordia. Hermanos, ¿por qué hace esto David? ¿Por qué hace esto David? No es solo porque quería ganarse el trono, es porque él respetaba verdaderamente la memoria de Saúl. Es porque él realmente le había llorado a Saúl y lo respetaba como un, ¿recuerdas el capítulo anterior? Valiente. ¿Cómo han caído los valientes? Esto confirma que el corazón de David estaba libre de amargura, libre de rencor contra el rey muerto y su gente. Versículo 7 viene una exhortación de David y vean, dice versículo 7, esfuércense, David hablándole a los de Jabes de Galad, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes o sean virtuosos, del hebreo sean virtuosos, sean obedientes. Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Este texto, hermanos, es muy importante. David les está diciendo, ahora sean valientes, sean correctos, sean virtuosos. Saúl ya ha muerto, era su señor, yo lo respeto. Y ahora los de Judá me han puesto por rey. Hagan lo que tienen que hacer. ¿Entienden esa directa, hermanos? Ahora los de Jabes de Galaad tenían también que comenzar a respaldar el reinado nuevo de David. Pero ¿saben qué? Pasó todo menos eso. Y lo vamos a ver a continuación. David está buscando a Dios y su guía. Aquí, hermanos, en este capítulo estamos viendo dos acciones de Dios sobre David que te enseñan a esperar pacientemente en su voluntad. Número 1, ya vimos el Señor guió a David en estos versículos y David obedeció. David siguió la voluntad de Dios, David siguió la guía de Dios y está en donde Dios quiere que esté. Pero va a seguir siendo difícilmente fácil. Ahora, en segundo lugar, veamos cómo el Señor fortaleció a David. Y es que aunque sea la voluntad de Dios difícilmente fácil, hermanos, recuérdenlo, siempre tendremos su guía y su fortaleza a nuestra mano. Número 2, el Señor fortaleció a David, versículos 2:8 hasta el 3:1. Vean el versículo 8 y 9, hermanos. El 8 primero dice, segundo de Samuel 2:8 dice, pero, hay una pausa, hermanos. Primera palabra, ya con eso nos quedamos. Primeros 7 versículos, todo bien. David ya lo ungieron en Judá. Los de Jabes de Galad, cuates. Pero aquí, versículo 8, pero ya sabes, siempre que van las cosas bien y surge un pero, es que algo no marcha bien. Y es exactamente lo que pasa acá. Versículo 8, pero Abner. Y realmente, hermanos, ese es el problema de este capítulo. El problema de este capítulo se llama Abner. ¿Quién era Abner? Abner era el general o comandante del ejército de Saúl, o sea, del rey muerto. Vean lo que dice versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Es la mejor pronunciación según el hebreo. Mahanaim. Lo llevó a ¿Y para qué lo llevó allá? A este Isboset, versículo 9, dice, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ahí están las 11 tribus restantes. Ahí están. Ahí están las otras 11 que no están sujetándose al reinado de David. ¿Dónde están, hermanos? En una sola palabra, en rebelión. Este capítulo nos muestra que el camino de David al trono es difícilmente fácil porque se enfrentó rebelión. Rebelión de Abner y rebelión del resto de Israel, excepto Judá que lo apoyó, pero las otras 11 tribus están en rebelión. Vean esto, hermanos. David, si lo estás entendiendo, David sale de una y Dios lo mete a otra. Ahora ya no estaba siendo perseguido por Saúl, ahora estaba teniendo oposición por Abner. Pero de una de otra manera había oposición, dificultad para que David cumpliera la voluntad de Dios. Como dije aquí, Abner era el comandante, es la palabra ahí, y además Abner era primo de Saúl.
Eso téngalo en cuenta. Abner era primo de Saúl, del rey muerto. Y aquí se nos menciona que puso a Isboset. Esto de tomó, o sea, fue algo organizado por Abner, hermanos. Aquí Abner es el que, como decimos, está moviendo el pandero. Aquí Abner es el que está organizando la rebelión. Aquí Abner es el que está liderando el partido pro Saúl en contra de David. Es Abner el rebelde, y dice que va y agarra a Isboset y lo pone como rey, versículo 8, y lo lleva a Mahanaim. ¿Quién es este Isboset? Bueno, el único príncipe que quedaba vivo. Recuerden que Saúl tenía 3 hijos, uno de ellos quedó vivo, que era realmente el 4 hijo, 3 murieron, uno quedó vivo, y es este que está aquí, Isboset. Único príncipe vivo. En 1 de Samuel 14:49 se le llama Isui, y en 1 de Crónicas 8:33 se le llama Esbaal, pero es la misma persona. Es el único hijo de Saúl que está vivo. Y aquí empieza la rebelión, hermanos. David está enfrentando rebelión. No va a ser fácil llegar al trono. Sí, Dios lo quiere reinando, pero no va a ser fácil llegar allá. Aquí se levanta un adversario y es Abner. Ahora, hermanos, quedan 2 preguntas en el aire que el texto no responde, pero yo se las quiero compartir porque a mí me parecieron muy interesantes en mi estudio. 2 preguntas que quedan volando. Primera pregunta: ¿por qué Abner está vivo? ¿No dice el capítulo 31 que los principales del ejército de Saúl, sus hombres de guerra, los más cercanos, los de su guardia personal, habían muerto junto con él? ¿Por qué Abner está vivo si era el general? Es más, la tradición de guerra en esos tiempos era que primero tenía que morir el general antes de que muriera el rey, y que el general tenía que dar su vida por el rey. Bueno, aquí tenemos al general comandante vivo y el rey ya está bien muerto. ¿Por qué? El texto no lo dice, hermanos. Podemos inferir. Segunda pregunta que queda en el aire: ¿y por qué Isboset no fue a la guerra? El texto tampoco lo dice. Ahora dirán, no, pues quizá era un niño pastor. No, el siguiente versículo va a decir que tenía 40 años, era un muchacho ya robusto y fuerte, capaz de ir a la guerra. No fue. ¿Por qué no fue? Tampoco lo dice el texto, hermanos. Pero ¿saben qué podemos inferir por lo que vamos a ver en los siguientes capítulos? Los dos, tanto Abner como Isboset, tenían 2 características bien negativas. Número 1, eran unos cobardes, y número 2, eran unos interesados en sí mismos. Y lo vamos a ver el resto del pasaje. Por eso abandonaron a Saúl, uno su padre y otro su comandante. Ahora, hermanos, aquí yo les estoy diciendo que Abner se está rebelando contra David, y así es. Abner, como cabecilla, se levanta, pone a Isboset, pero quiero decir algo interesante también, y es que este hombre, Abner, ya se había visto las caras con David antes. Este que se está levantando en rebelión contra el rey escogido por Dios, ya conocía muy bien a David. De hecho, hay 2 ocasiones en el primer libro de Samuel en que Abner es avergonzado por David. La primera ocasión es cuando, en 1 de Samuel 17, cuando está Goliat y nadie se atreve a pelear contra él, ni el mismo Abner, que era el general del ejército. Si alguien después del rey debió haber ido a pelear contra Goliat, era este hombre Abner. Pero fue un miedoso, un cobarde, un collón, como decimos, y no lo hizo. Y un muchachito de unos 16 años fue y venció al gigante. ¿Se acuerdan? En aquel entonces Saúl le dice a Abner, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Te acuerdas? Abner ya conocía a este muchacho cuando era pequeñito, bueno, jovencito. Primera vez en que David avergonzó y humilló a Abner. Pero hubo otra ocasión, hermanos, que fue la segunda vez cuando David le perdona la vida a Saúl. La primera vez fue en la cueva, pero la segunda vez fue en el campo, cuando estaba todo Saúl y su ejército echados. ¿Se acuerdan que así dice la Biblia? Tendidos, echados, dormidos, y entra David y le quita su lanza y su cántaro y se aleja, y desde lejos le grita, Abner, Abner, ¿no eres tú el general que debes estar cuidando a tu señor? Y se despierta todo adormilado Abner, así como algunos de nosotros a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se permite, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa? Y David ahí lo estaba otra vez avergonzando. Así que David ya le había hecho varias, digo, él se había portado rectamente, pero para Abner ya había recibido varias vergüenzas en contra por este hombre de Dios. Así que Abner las tiene bien contaditas y está siendo un hombre de rebelión
contra el rey escogido por Dios. Lo que está pasando en este capítulo es rebelión. Hay un partido reinante que es el partido de Saúl, que ya se murió, ¿verdad? Pero lo siguen defendiendo. Y hay un partido que está entrando, que es el de David, el cual es el rechazado, el que no lo quieren. Hermanos, esto es rebelión. 11 tribus apoyan todavía a Abner y una tribu nada más apoya a David. Aquí hay una gran lección, hermanos. Déjenme resumirla de la siguiente manera. ¿Quién era el rey puesto por Dios? Era David. ¿Y qué está haciendo Abner? Se está oponiendo a David. Sí, pero más que eso, se está oponiendo a Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. La rebelión de Abner no es solo contra David, hermanos. La rebelión de Abner e Isbosed es contra Dios. Dios había escogido a David y ellos se están rebelando contra el escogido de Jehová. ¿Qué nivel de rebeldía, hermanos? ¿Qué nivel de necedad? Dice, versículo otra vez, que lo lleva a Mahanaim. ¿Por qué a Mahanaim? Porque ahí era una zona lejos de los filisteos y cerca del territorio preferido de Saúl. Y ahí llevó a Isbosed para hacerlo rey de 11 tribus. Estos hombres son unos rebeldes y además unos cobardes. Hermanos, esto es una gran enseñanza para nosotros. Cuando tú te opones a la autoridad establecida por Dios, te estás oponiendo a Dios. Eres un rebelde contra Dios. No importa si te cae bien o no te cae bien el presidente. No importa si tus compañeros lo apodan al presidente, al gobernante, a la gobernadora, al presidente municipal, si le ponen apodos, que si el viejito, que si el pelón, que si el no sé qué. No importa, para ti como cristiano debes respetar a tus autoridades porque son puestas por Dios. No importa cómo sean y si hacen bien su trabajo o no, son puestos por Dios y mi deber, Romanos capítulo 13, es someterme a ellos en tanto que no me pidan pecar contra Dios. Vean qué mal se ve Abner e Isbosed rebelándose contra el rey que Dios ha escogido y al final, en últimas, rebelándose contra Dios. Pues así de mal nos vemos también nosotros cuando no nos sometemos a nuestras autoridades. Esposas, así de mal se ven cuando no se someten a su esposo. Hijos, así de mal te ves, eres un Abnercito o una Abnercita, cuando no te sometes a tus padres como Dios lo ha establecido. Cristianos, así de mal nos vemos cuando no nos sometemos a la palabra de Dios sabiéndola y la ignoramos y hacemos al final de cuentas rebeldemente lo que nosotros queremos. Así de mal nos vemos, porque al último de todos, hermanos, contra quien nos estamos rebelando, no es contra tu esposo, tu papá, tu pastor, tu maestro, tu presidente, es contra Jesucristo. Tu rebelión es contra Él. ¿Y saben qué? Esta conducta y esta actitud del tiempo de Abner y su gente es la misma actitud que enfrentó Jesucristo en Lucas 19:14 cuando su generación dijo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No lo queremos. Misma idea, misma rebelión. Aquí con Abner y su pueblo, no queremos que David reine sobre nosotros. Pon a Isbosed, ¿qué importa quién Dios puso? Nosotros haremos lo que nosotros queremos. Rebelión, rebelión. Hermanos, todo esto, por supuesto, estaba golpeando el corazón de David. Y para él sería fácil llegar al trono porque Dios lo iba a poner. Pero te fijas cómo el proceso iba a ser difícilmente fácil. Versículo 10 y versículo 11. David tuvo que esperar, échese hermano, otros 7 años y medio, nada más. Versículo 10 dice: de 40 años era Isbosed, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Énfasis, solo los de Judá siguieron a David. Versículo 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, sobre Judá, sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Otra vez, hermanos, David a la banca, 7 años y medio. Ya había esperado 10 siendo perseguido y ahora tiene que esperar otros 7 y medio para ser el rey de toda la nación. 17 años y medio para cumplir la voluntad de Dios. ¿Te parece fácil? Claro que no, hermano. Ahora, ¿por qué aquí esto de que Isbosed reinó 2 años y David 7 y medio? Y luego en el capítulo 4 veremos que cuando el reinado de Isbosed termina, entonces David por fin asciende al trono de todo Israel. ¿Por qué? Bueno,
Históricamente lo que podemos inferir aquí es que a Abner le tomó 5 años, después de la muerte de Saúl, le tomó 5 años a Abner retomar el control y el poder de la nación de Israel. Una vez que en esos 5 años retomó el poder, entonces se lo pasó a Isboset y fue que reinó esos 2 años, los últimos 2 años y medio del reinado de David solamente sobre Judá. Pero ahí está David, hermanos, 7 años y medio otra vez en el congelador, esperando a que Dios cumpla su voluntad por medio de él. Mucha presión, mucho deseo. Por supuesto que estos hombres no nada más querían hacerle ahí, vamos a oponernos a David. No, hermanos, querían derrocarlo. Era un golpe de estado. Querían quitarlo. El rey legítimo era David, el rey rebelde era Isboset. Y entonces, a partir del versículo 12, ojo hermanos, a partir del versículo 12 y hasta el capítulo 3, versículo 1, tenemos un ejemplo de la oposición que David tuvo y enfrentó durante esos 7 años y medio. Y lo vamos a pasar muy rápido porque es una narrativa muy sencilla, pero para que lo entiendan, del versículo 12 al 3:1 es un ejemplo de cómo esa rebelión de Abner e Isboset estuvieron afectando a David y postergando su reinado sobre toda la nación. Vean versículo 12 dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Esto es, el general espurio, el general falso, el que no es el legítimo, va con el ejército del rey ilegítimo, Isboset. Versículo 13. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. A ver, pausa ahí, hermanos. Aquí surge otro nombre. Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién es este Joab, hijo de Sarvia? Bueno, vamos despacio. Sarvia es la hermana de David, una de las hijas de Isaí, hermana directa de David. Por lo tanto, Joab era sobrino de David. Y aquí el versículo 13 nos indica que Joab, ese sobrino de David, era el general del ejército de David, su sobrino. Así como Saúl había sido su primo, su general, aquí David, su sobrino, era su general de su ejército. Solamente que Joab es el comandante del ejército legítimo y Abner es el general del ejército espurio, del que está suplantando, del que no es el verdadero. Y vean qué pasó, versículo 13. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David, esto es su ejército, salieron y los encontraron a los de Abner junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado, o se sentaron, mejor en el hebreo, se sentaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. ¿Qué va a pasar, hermanos? Bueno, aquí va a haber un encuentro. Versículo 14. Y dijo Abner, aquí están los dos ejércitos, los dos generales, el del verdadero y el del falso. Versículo 14. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren o concursen, o sea, que haya un encontronazo de los más jóvenes en los ambos ejércitos, y el que ganara iba a ser como el representante del ejército ganador. Así como cuando con Goliat, si ganaba Goliat, los filisteos ganaban, y si ganaba el otro, pues Israel ganaba, así como fue con David. Entonces lo que está haciendo aquí Abner. Pero vean, hermanos, versículo 14, que el que enciende la mecha de esta batalla no es Joab. ¿Quién es? Es Abner, el rebelde. Y entonces dice que se levanten los jóvenes y maniobren delante de nosotros, versículo 14 al final, y Joab respondió: levántense. Créanme, hermanos, que Joab con toda la confianza sabía qué clase de hombres eran los del ejército de David. Versículo 15, ¿qué pasa? Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín, o sea, del ejército de Abner, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Pasan 12 jóvenes de un ejército, 12 jóvenes del otro. Y usted dirá, ¿por qué 12? Bueno, probablemente porque representaban a las 12 tribus de Israel. Y el grupo que ganara significaba que se quedaba con el poder sobre todas las tribus. Es la idea. Versículo 15 lo dice. Y luego, versículo 16, vemos que hay una matanza. Esto fue un duelo mano a mano, ¿de acuerdo? Duelo mano a mano. Versículo
15. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, versículo 16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. ¿Qué significa eso, hermanos? Que de los 12 de un lado y 12 del otro lado que pasaron, todos se murieron, los 24. Nadie quedó vivo de los 24. Hagan de cuenta que se agarraron por pares y dijeron, a la de 3 nos matamos, 1, 2, 3, y se mataron. Y digo, así no fue, ¿verdad? Pero para que entiendan, todos murieron, todos se murieron. No quedó ni uno vivo, por eso le pusieron a ese lugar con un nombre. Versículo 16 al final. Por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Azurim, el cual está en Gabaón. Ese nombre significa campo del filo de la espada. Campo del filo de la espada, porque ahí murieron 24. Ahora, hermanos, piensen esto. Lo que Abner propuso en el versículo 14 no se logró. Que maniobren los jóvenes y los que ganen, pues el ejército gana. Nadie ganó. Los 24 se murieron. Entonces, como nadie ganó ese concurso, eso hizo que la batalla y la guerra se hiciera más grande. Versículo 17. La batalla fue muy reñida, del hebreo difícil, pesada. La batalla fue muy pesada aquel día. Y Abner, el rebelde, y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. O sea que después de que los 24 se murieron, la guerra continuó, pero ya entre los dos ejércitos. Y el ejército de los rebeldes, dirigidos por Abner, fueron derrotados. Hermanos, aquí hay algo. Esto es que por la providencia de Dios, Dios hizo que los de Joab y David ganaran. Pero ni aún así el rebelde Abner se rindió. Esto quiere decir que su rebelión en su corazón estaba muy profunda, arraigada, de rebelarse contra Dios y contra David. Versículo 18. Aquí nos va a hacer una especificación, versículo 18, y la rebelión va a aumentar. Versículo 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Recuerden, Sarbia era la hermana de David. Tenía 3 hijos, sobrinos de David: Joab, Abisai y Asael. Los 3 nombres señalan algo bonito de su fe de Sarbia, porque Sarbia y David y todos los demás hijos de Isaí habían crecido en un hogar temeroso de Dios, y los 3 nombres de estos muchachos señalaban algo acerca de su fe en Dios. Ahora dice que estaban los 3 con David: Joab, Abisai y Asael. Este Asael, se va a enfocar en él, era ligero de pies. Esto quiere decir ágil, rápido. Dice el versículo, como una gacela del campo. Imagínate, era un hombre flacucho pero hábil, que podía brincar entre las peñas y de repente parecía que las escalaba, y como parkour se llama, ¿verdad? Y subía y bajaba, que de cuenta que era así. Este Asael era un hombre ligero, ágil y muy hábil para la guerra. Mire por favor lo que sigue, versículo 19. Aquí Asael va a hacer algo. Versículo 19, va a perseguir al rebelde Abner. Versículo 19, y siguió Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué es esto? A ver, entendamos, hermanos, porque si no leemos la narración y no conectamos. Los 12, los 24 pelearon y todos se murieron. Luego la batalla se agrandó y los de David y Joab ganaron. Así que los derrotados, que era Abner y su ejército, se empiezan a ir, pero los de Joab y David los persiguen, entre ellos Asael. Y Asael, hermanos, por lo que dice el texto, quería seguir a Abner, quería matar a Abner, por lo que vemos, Asael era de esos hombres aferrados, de un solo pensamiento. Asael había dicho, voy a matar al rebelde Abner, y lo persigue, y no va a descansar hasta intentarlo, aunque vamos a ver que va a terminar muerto. Pero era uno de esos hombres que eran de un solo pensamiento, un hombre firme, un hombre que quería matar al rebelde. Una vez más, versículo 19, y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Versículo 20, y miró atrás Abner, el rebelde, y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. 21, entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, o sea, deja de seguirme, deja de perseguir, no me vas a matar, es la idea, hermanos, no vas a poder contra mí. Y le dice Abner, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, o sea, mata al que quieras
y llévate su ropa, llévate su armadura, pero a mí déjame en paz porque no me vas a ganar. Es la idea. Vean qué clase de hombre era Abner. Mata a cualquiera de los míos, ¿verdad? Pero a mí no me mates. Pero versículo 21 dice al final, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Hermanos, quiero decirle hasta este punto que creo que lo que está haciendo Asael es correcto. Aunque lo vemos ahí, uno podría decir, ay, qué terco, ¿por qué no se regresó? Se va a morir, qué terco, ¿qué le costaba apartarse? Pero está haciendo lo correcto. Porque si alguien debía morir ese día, era Abner, por su rebelión. Así que este Asael está haciendo lo correcto, leal a David, leal a Jehová, siguiendo para perseguir y matar al rebelde Abner que está oponiéndose al reinado de David. Versículo 22 y 23 termina mal. Versículo 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? O sea, ¿cómo me voy a parar enfrente? Como decimos nosotros, ¿con qué cara le voy a hablar a tu hermano a Joab si yo te mato ahorita? Versículo 23, y no queriendo él irse, o sea, Asael, lo hirió Abner con el regatón, no el reggaetón, hermanos, no confundan. Lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. ¿Qué es eso, hermanos? Las lanzas en la esquina de donde se tomaban tenían un pico o una punta que también servía para herir. Así que lo que hizo Abner es de forma desprevenida para Asael hacer este movimiento hacia atrás y prácticamente lo atravesó. Versículo 23 dice que lo enterró por la quinta costilla, esto es el estómago, y le salió la lanza por la espalda y cayó y murió, esto es Asael, en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Aquí muere un valiente, hermanos, muere un valiente. Abner vuelve a su rebeldía, mata a ese hombre. Eso es rebelión, más rebelión, más rebelión, más rebelión. Lo que debió haber hecho Abner fue rendirse, hermanos. Rendirse. Ya los de Joab ya nos ganaron. Me rindo, pero no se rinde. En vez de eso, mata a su hermanito. Aquí muere Asael. Asael era uno de los 30 valientes de David, según 2 de Samuel 23, 24, y además era su sobrino. Se le muere el sobrino de David. Sí, hermanos, para David llegar al trono iba a ser difícilmente fácil. Versículo 24, mas Joab y Abisai, sus hermanos, mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. O sea, lo alcanzaron. ¿Qué pasó? Versículo 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, el ejército rebelde, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Versículo 26. Y Abner dio voces a Joab. Vean otra vez. Abner el rebelde le grita a Joab, el de David, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Ahora sí habla de hermanos, ¿verdad? ¿Quién inició el combate en el versículo 14, hermanos? Abner. Y ahora el mismo Abner está diciendo, ya Joab, párale. Los hermanos se están matando. Vean qué corazón tan duro, qué mente tan obtusa, qué rebelión de Abner. Ahora sí hablando de hermanos, ¿verdad? Aquí vemos a Abner sigue rebelándose. Lo que está pidiendo con sus preguntas es que cese el fuego. Ya, Joab, ya, párale. Que nadie siga matando. Aquí en estos versículos vemos que Abner era un rebelde, pero era un cobarde. Versículo 29. ¿Qué hicieron ellos? Perdón, versículo 27. Y Joab respondió, vive Dios, o sea, te juro por Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Buena respuesta de Joab. Joab le está diciendo, ¿quieres que dejemos de perseguirte? Pues ¿para qué nos provocas? ¿Para qué nos provocas? En el versículo 14 tú dijiste que empezáramos a pelear. ¿Se fijan, hermanos? Joab estaba diciendo, tú eres el que iniciaste el combate y ahora ya te estás echando para atrás. Joab está respondiendo correctamente. Y entonces, versículo 28, termina la batalla. Versículo 28, entonces Joab, el del ejército legítimo, tocó el cuerno, este es un cuerno
que hacía un sonido como de trompeta que servía para convocar o para esparcir, dependiendo el sonido en la guerra. Y todo el pueblo se detuvo, el pueblo de Joab, y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Aquí se detiene la batalla, hermanos. Obviamente los ganadores indiscutibles fueron el ejército de David, y el ejército humillado fue el ejército de Joab e Isboset, pero siendo rebeldes no se arrepintieron. Versículo 29, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. O sea, se rompió una taza y cada quien para su casa. Ellos se fueron a su lugar, y los de Joab, versículo 30, Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. O sea, del ejército de Joab que representaba al rey legítimo David, tan solo en ese día murieron 20 hombres, 19 y el valiente Asael. Pero vean, hermanos, los números, versículo 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín, de los de Abner, a 360 hombres, los cuales murieron. O sea, fue una goliza, ¿no, hermanos? Una goliza. Fue como 300-0, casi, casi. Obviamente la diferencia es abismal. Lo que está diciendo este versículo es que los resultados de la guerra fueron con una superioridad hacia David y su ejército. ¿Ven, hermanos, cómo Dios está ayudando a David? Lento, pero lo está ayudando. Y en cambio Joab y sus soldados estaban en rebeldía. Versículo 32 dice: tomaron luego a Asael, el que había muerto, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Por supuesto, ellos eran de Belén, así como David. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. O sea, ellos están regresando, hermanos, de Gabaón, pasan por Belén, entierran a Asael, y de Belén se van hasta Hebrón, donde estaba el centro del rey David, gobernando solo sobre Judá. En resumen, esta guerra del 12 al 32 que acabamos de ver es un episodio que nos muestra la oposición que enfrentó David y su ejército durante 7 años y medio. Hermanos, no fue fácil para David llegar al trono. David sufrió. Pero aunque todos estos versículos señalan que caminar hacia el trono fue un camino difícil para David, el primer versículo del capítulo 3 nos recuerda que aún así, aunque era difícil, con Dios era fácil. Capítulo 3, versículo 1, y hasta ahí nos quedamos. 3:1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero, y aquí está el otro pero del capítulo, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahí está. Dios fortaleció a David. Dios guió a David, versículos 1 al 8, pero Dios fortaleció a David. Versículos 9 hasta el 3:1. Aquí vemos cómo Dios estaba actuando, hermanos. Dios no estaba ausente. Dios no estaba como que, se me olvidó David en el trono, no lo he puesto. Ya me atrasé 7 años y medio. ¡Qué barbaridad! No, hermanos. Dios no se tarda. Dios no olvida. Lo que está haciendo aquí Dios es su voluntad. Llevar al trono a David es su voluntad, pero no lo va a hacer rápido. Hermanos, y aquí está la pregunta más importante de todo este tema. ¿Por qué Dios no le facilitó las cosas a David? ¿Por qué Dios no dijo, a ver, David, ya murió Saúl, vente acá, mira, charola de plata, aquí está el reino, Joab se te va a arrodillar, las 11 tribus te quieren, todo el mundo te quiere, las 12 tribus te aman, aquí está David, mira, para ti, por fin, se acabó tu persecución, ahora eres el rey, David, yo te pongo, dice Dios. ¿Por qué no fue así, hermanos? ¿Por qué no fue rápido? ¿Por qué Dios permitió que se complicara tanto? Por la misma razón que a nosotros también se nos complica cumplir la voluntad de Dios. Por la misma. Porque Dios quiere que aprendamos a confiar y a depender completamente de Él. Dios no va a poner a David en el trono hasta que este David madure y aprenda a confiar totalmente en Dios.
Y creo que eso lo vemos muy reflejado en el libro de los Salmos, hermanos. Cómo la confianza de David fue creciendo, cómo la confianza, la dependencia de David fue aumentando hasta que fue tal que Dios dijo, es el momento, David. El desierto te enseñó algo, Hebrón te enseñó otra cosa. Ahora ya has madurado y estás listo para ir al trono de todo Israel. Hermanos, así es con nosotros. Hacer la voluntad de Dios es fácil, pero difícil, porque Dios permite dificultades para enseñarnos a confiar en Él. Y no nos la va a dejar fácil, hermanos. Porque si Dios nos hiciera todas las cosas fáciles y llegáramos a cumplir su voluntad rápido y fácil, entonces nos llenaríamos de soberbia y no veríamos a Él, nos veríamos a nosotros. Por eso Dios permite dificultades, adversidades, oposiciones, incluso aquí rebeliones en contra del elegido, para que ese elegido aguante, soporte, resista, no se rinda y aprenda a confiar en Dios hasta el punto en que Dios lo hace madurar para decir, ahora sí estás listo para reinar. Dios quiere enseñarnos a depender también de Él. Siempre es así, hermano, siempre es así. Hacer la voluntad de Dios duele, duele. Hay que pasar por dificultades. Es lo que ustedes a veces dicen, ¿no, hermanos? En sus propias palabras. La vida cristiana no es fácil, no es color de rosa. Bueno, hermanos, es difícilmente fácil. Es la verdad. Siempre será así, debemos aprender a confiar en el Señor de todo corazón. Dios no hará las cosas fáciles para nosotros, por lo tanto, hermano, quiero exhortarte, no te rindas. Tú que estás haciendo la voluntad de Dios, luchando por hacer lo que Dios quiere, no te rindas, no te desistas. No importa que haya Abner alrededor, oposición, no te quieran, te rechacen, te burlen. Sigue haciendo la voluntad de Dios aunque te cueste, porque al final verás que siempre fue difícilmente fácil. Fácil porque Dios estuvo contigo, difícil por el camino que tuviste que pasar, pero Dios siempre te dará la victoria cuando buscas su voluntad. Hermanos, no se rindan en hacer lo que Dios quiere, persigan las promesas del Señor, confíen en el Señor, entiendan que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Primera de Pedro 4:1 dice que el Señor sufrió y que nosotros nos debemos armar del mismo pensamiento. Así que la vida cristiana es así, hermanos. No te rindas, no desistas. El Señor te está instruyendo, te está enseñando, el Señor te está formando, el Señor te está haciendo madurar así como a mí. David sufrió para llegar al trono, pero hubo otra persona que sufrió mucho más también para ser exaltado en un trono. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sufrió infinitamente más que David, porque fue exaltado de manera infinitamente mayor a la de David. El Señor Jesucristo sufrió desde su encarnación, el Getsemaní y la cruz, para después su Padre lo resucitara y lo exaltara hasta lo sumo y le dé un nombre que es sobre todo nombre. Sí, hermanos, aquí el sufrimiento de David es un ejemplo pequeño de lo que sería la grandeza de la persona del Señor Jesucristo, quien tendría que ser pasado por sufrimiento y por sufrimiento ser perfeccionado para poder ser el Salvador de todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en este Salvador y que no nos rindamos al hacer su voluntad. No se preocupe, hacer la voluntad de Dios es difícilmente fácil, pero Él se encarga de hacer la realidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra y este capítulo nos recuerda que tú permites que haya dificultades, adversidades, oposición, circunstancias adversas, rebeliones, incluso, Señor, que se oponen a que hagamos tu voluntad. Pero eso no significa que estamos mal, eso significa que tú nos estás formando, que tú nos estás instruyendo, que nos estás haciendo madurar. Gracias, Padre, por el ejemplo de David, que tuvo que esperar 17 años y medio y que tú lo querías en el trono, pero que lo querías maduro. Y de eso tú lo permitiste, Señor, y toda la rebelión de Abner y todo eso, Señor, para forjar a ese rey y que fuera un rey conforme a tu corazón. Señor, ayúdanos. No queremos ser como Abner. Líbranos de rebelión contra ti, de rebelión contra nuestras autoridades, de ser como él, interesados y solamente buscar quebrantar las autoridades que nos has puesto. Señor, ayúdanos a abrir nuestros oídos a estas verdades y a no quedarnos con oírlas, sino aplicarlas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si hay alguien de mis hermanos que está pasando por alguna prueba, dificultad, donde hacer tu voluntad le está costando, anímale, Señor, esfuérzale, dale nuevos ánimos y hazle confiar en tu promesa.
ayúdale a que dependa totalmente de ti, Señor. Y si hay alguien aquí que ya está dejando de hacer tu voluntad, se está rindiendo, Señor, de verdad, renuévale como las águilas, Señor, dale nuevas fuerzas y permite que tu palabra le redarguya, le lleve al arrepentimiento. Y si hay alguien, Señor, aquí que está como David, esperando en la banca a que tú cumplas tu voluntad en él, que, Señor, le ayudes a esperar pacientemente, dejándose guiar por ti y fortaleciéndose en ti. Señor, yo te pido que esta noche sobre todos nuestros corazones derrames esto, tu guía y tu fortaleza. Oramos dándote gracias por Jesucristo, el que sufrió más que David y fue exaltado más que David. Él es nuestro Señor y a Él servimos. A Él sea la gloria en su nombre. Amén.